Estudiantes, bienvenidos a esta segunda clase del área de Ciencias Económicas y Políticas. Vamos a empezar por recordar el taller que se dejó de trabajo y para ello empezaremos a definir un término muy importante y muy de moda por la situación que estamos viviendo, que es lo referente a la globalización. Se entiende la globalización como un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre distintos países del mundo. El término comunicación necesariamente realza el componente tecnológico, porque la comunicación se da a través de la tecnología de una manera más fluida. Y cuando habla de interdependencia entre los distintos países, es que crea un vínculo, una unión entre ellos. La globalización se puede enmarcar en muchos campos: el campo cultural, el campo ambiental, el campo económico, de diversas maneras. Por la misma esencia de lo que es la globalización, podemos decir que se caracteriza por ser un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Por obvias razones es universal porque abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Podemos decir que también es un fenómeno que depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Dentro del taller que desarrollamos también evaluamos las ventajas y las desventajas de la globalización. Y dentro de las ventajas decimos que promueve el desarrollo de un mercado global, que estimula la circulación de bienes y productos importados, entre otras. Pero también dentro de las desventajas podemos citar que puede crear una brecha grande entre la distribución de la riqueza de los países, además de incentivar la concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales. De todas maneras, y este es un comentario personal, considero que el proceso de globalización es un proceso al cual debemos montarnos, del cual debemos participar, toda vez que sin tecnología y sin estar interconectados estaremos condenados al subdesarrollo y al olvido. Bien, dentro del taller continuamos con un tema muy importante y es el tema del mercantilismo. Y se define el mercantilismo como el conjunto de ideas que caracterizaron el pensamiento económico en Europa entre los siglos XVI y XVII e incluso la primera mitad del siglo XVIII. El pilar fundamental de la teoría mercantilista sostuvo que entre más metales preciosos acumulara un país, mayor sería su desarrollo y mayor sería su poder. Por lo tanto, el objetivo era acumular riqueza, principalmente en la forma de oro y otros metales preciosos. Esta idea fue influenciada, obviamente, por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias primas y mano de obras baratas que los países invasores pudieron obtener de ellas. El mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de riqueza como reflejo del poder. Características del mercantilismo. La primera es una característica evidente y es la acumulación de riquezas, principalmente de metales preciosos. Eso es esencial para el desarrollo económico de un país, según la teoría mercantilista. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. Segunda característica, el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de la acumulación de las riquezas. O sea, el Estado tiene un papel protagónico y una participación activa para lograr el objetivo de la acumulación de las riquezas. Estoy hablando de controles, restricciones, subsidios. Tiene un carácter intervencionista, incentivando la producción local, al mismo tiempo que la protege de la competencia de productores extranjeros. Para referirnos a la tercera característica,
debemos decir que se refiere a que el comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riquezas, se deben desarrollar los flujos de entrada y de salida, es decir, importaciones y exportaciones, de modo que se pueda mantener una balanza de pagos positiva. A propósito, vamos a definir qué es una balanza de pagos. Una balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Como dato importante de la teoría mercantilista, es necesario decir que el trabajo era el factor de producción más importante y la clase comerciante era la más relevante para el funcionamiento del sistema económico mercantilista. Es decir, el sistema económico mercantilista valoraba los otros factores de producción, que son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios, como lo son la tierra, el capital y la tecnología, pero valoraba mucho más el trabajo como factor más importante. Ahora bien, si la teoría mercantilista asociaba la riqueza con la posesión de metales preciosos, es válido preguntarse el futuro de esta teoría hacia dónde lo dirigiría, puesto que, como todos sabemos, los metales preciosos son un recurso no renovable, es decir, no podemos contar con una producción, con una explotación de materiales preciosos por toda la vida, por toda la eternidad, porque esto no es así. La tierra produce estos materiales preciosos por un tiempo determinado, es decir, estos materiales preciosos se acaban, se terminan. Entonces, la pregunta válida sería, ¿cómo hacer para que una nación aumentara su riqueza? La idea era que la comercialización que se hiciera de los productos internos del país tuviera un equilibrio entre la importación y la exportación. Es decir, aumentar la exportación y disminuir la importación, con la intención de tener un superávit comercial que siempre le garantizara la acumulación de estos materiales preciosos. ¿Saben ustedes qué es un superávit? El término superávit económico se refiere a la diferencia de los ingresos sobre los gastos, es decir, ingresos menos egresos, en un periodo de tiempo determinado. En materia comercial se refiere básicamente a la ganancia, a la utilidad. Alrededor de la teoría mercantilista surgieron muchos pensadores y economistas a comienzos del siglo XVIII que empezaron a reformar estas ideas. A estos economistas se le llaman economistas clásicos, de los cuales sobresalen David Hume y Adam Smith. Hume fue el primero que cuestionó la idea mercantilista por las lógicas razones que ya se dieron. No es aterrizada la idea que un país pudiera acumular metales preciosos indefinidamente por diferentes motivos, entre ellos porque se trata de un recurso no renovable y también porque, según Hume, esta teoría mercantilista al final produciría un efecto sobre la economía que terminaría por afectar su capacidad para competir con otros países en el terreno comercial. Afirmó en una teoría que él la llamó teoría cuantitativa del dinero, que la acumulación de oro como resultado de un superávit comercial, es decir, de una ganancia, podía producir un incremento en la cantidad de dinero que circula en la economía y, en consecuencia, generar un aumento de los precios y salarios. Adam Smith, otro economista clásico, planteó que la riqueza de una nación radicaba no en la acumulación de materiales preciosos, sino en su capacidad productiva, es decir, en la capacidad del país para producir bienes y servicios. Smith cuestionó que el Estado interviniera, ya que señalaba que el crecimiento de la capacidad productiva
se desarrollaría mucho mejor en un ambiente en donde las personas pudieran perseguir sus propios intereses, e incluso planteó una política llamada laissez-faire, laissez-passer, en francés, dejar hacer, dejar pasar. Según los planteamientos de Smith, el funcionamiento de un mercado libre lleva a las personas a especializarse en la producción de los bienes y servicios para cuya elaboración tienen más aptitudes y a conseguir el resto de bienes y servicios que les haga falta a través del intercambio. Adam Smith defendió su idea de la capacidad productiva no solamente al interior del país, sino también en la actividad económica cuando intercambian bienes y servicios con otro país. Así, las ideas de Adam Smith no solo eran aplicables a la actividad económica de un país, sino también al intercambio entre países. Así, los países también deberían especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes en los cuales tienen una ventaja productiva. Y planteó una teoría que a continuación desarrollaremos: la ventaja absoluta de Adam Smith. Como ya hemos dicho, Adam Smith propuso que la capacidad productiva de un país era la que debía sustentar su riqueza, mas no la acumulación de los metales preciosos. Por lo tanto, planteó que cada país se especializara en la producción de aquellos bienes en los que tenía una ventaja productiva, los cuales él llamó una ventaja absoluta, y se refería a aquellos casos en donde un país lograba producir un bien de manera más eficiente que sus socios comerciales. Para Smith, el concepto de eficiencia se reflejaba en el hecho de que el trabajo requerido para producir una unidad del producto en ese país fuera menor que el que se requería en el territorio de sus socios comerciales. Y entonces, dentro del ejemplo del taller, vimos el ejemplo de dos países, país A y país B, que se concentraron en la producción de paño y vino. El país A producía 1 metro de paño en 1 hora y 1 litro de vino en 5 horas. Y el país B producía 1 metro de paño en 2 horas y 1 litro de vino en 4 horas. Si nos detenemos un poco en este ejemplo, pues podemos analizar claramente que el país A, para producir 1 metro de paño, solamente tardaba 1 hora, mientras que el país B se demoraba para producir el mismo metro de paño 2 horas, es decir, el doble del tiempo invertido por el país A. En el caso del vino ocurría lo contrario. Mientras el país A producía 1 litro de vino en 5 horas, el país B invertía menos tiempo en la producción del vino, es decir, producía 1 litro de vino en 4 horas. Por lo tanto, Smith aseguró que el país A tenía una ventaja absoluta en la producción del paño porque usaba menos trabajo para producirlo, y el país B tenía una ventaja absoluta en la producción del vino, y concluyó que deberían especializarse en la producción del bien que producen a un menor costo e importar el otro. En otras palabras, el país A debería especializarse en producir paño y el país B especializarse en producir vino. En eso consistía la teoría de la ventaja absoluta propuesta por Adam Smith. Otro economista clásico que propuso una teoría que aún es citada por muchos economistas fue David Ricardo, que habló de la ventaja comparativa y se planteó, bueno, ¿y qué pasa cuando uno de los dos países tiene una ventaja absoluta en la producción de todos los bienes y el otro ninguna? Pues la teoría de David Ricardo demostró que todos los países se pueden beneficiar especializándose en la producción de ciertos bienes, incluso aunque no tengan una ventaja absoluta en su producción. Para ello, nuestro taller planteó el ejemplo
de Venezuela y Brasil, en el que Venezuela producía 6 barriles de petróleo, mientras que Brasil producía 4 barriles de petróleo. Pero mientras Venezuela producía más barriles de petróleo que Brasil, Brasil producía más libras de azúcar que Venezuela. Este ejemplo, visto desde la teoría de Adam Smith, nos llevaría a concluir que la mejor solución sería que Venezuela se dedicara a producir petróleo, porque lo produce en mayor cantidad, en mayor efectividad, y se lo vendiera a los brasileños, mientras que los brasileños se dedicaran a la producción del azúcar y la exportaran hacia Venezuela. Sin embargo, se plantea otra situación. ¿Qué sucedería si Venezuela tuviera menos petróleo para producir y los brasileños resultaran ser más eficientes tanto en el petróleo como en el azúcar? En este caso, Venezuela no tendría ninguna ventaja absoluta frente a Brasil. Y allí surge la explicación de David Ricardo, aduciendo que aún sin la existencia de la ventaja absoluta de uno de los dos países, los dos deben especializarse en producir aquello en lo que son mejores y participar de una manera más beneficiosa en el comercio. La teoría de la ventaja comparativa implica que un país aprovechará sus recursos productivos de la mejor manera si se especializa en el bien que puede producir más eficientemente, aunque el otro país lo produzca aún con mayor eficiencia, y maximizará su beneficio intercambiando ese producto por los productos que el otro país produce mejor, lo cual permitirá que los dos países se beneficien del comercio, pues no es necesario que un país sea el mejor en algo para beneficiarse del comercio. En el mismo ejemplo, entre Brasil y Venezuela, según Adam Smith, Brasil debería dedicarse a producir ambos bienes y no derivaría ningún beneficio de comerciar con Venezuela. Pero de acuerdo a los planteamientos de David Ricardo, los dos países ganarían si Brasil se especializa en la producción de azúcar y Venezuela en la de petróleo, y después los intercambiaran. A partir de los planteamientos hechos por Adam Smith y David Ricardo, la economía ha desarrollado toda una teoría analítica para explicar el comercio internacional. Análisis que trata de determinar en qué productos debe especializarse cada país y cuál debe ser el patrón de comercio con sus socios. Estos planteamientos se resumen en lo que se ha denominado el teorema de Heckscher-Onlin, el cual establece que un país exportará el bien que usa de manera intensiva su factor de producción relativamente más abundante e importará el bien que usa de manera más intensiva el factor de producción que es relativamente más escaso en su territorio. Dentro del taller desarrollamos también el tema del multilateralismo y el regionalismo, indicando que el término multilateralismo viene de multi, que indica muchos, y lateral, que indica lado, muchos lados. El término multilateralismo es opuesto al unilateralismo. Cuando los países deciden abrir su comercio al mundo, y este proceso se da de manera concertada con un gran número de países, se denomina una negociación multilateral. En cambio, cuando el proceso se da de manera concertada con pocos países de una región, estamos hablando de una negociación regional. También definimos la integración económica como el proceso mediante el cual dos o más países suscriben un acuerdo que les permita facilitar la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción a través de sus fronteras geográficas. Y dijimos que dentro de la integración económica podíamos contar 4 conceptos importantes. El área de libre comercio es el área en el que todos los miembros del proceso de integración eliminan los aranceles, es decir, los impuestos por importación y exportación,
pero conservan la posibilidad de mantener políticas arancelarias distintas para los países que no son miembros del acuerdo. Es decir, es un beneficio pactado entre los países que forman parte del área de libre comercio. Algunos ejemplos de área de libre comercio son el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres y el CAFTA. El segundo concepto es el de unión aduanera. Consiste en que los países miembros, además de eliminar los aranceles entre ellos, adoptan un arancel externo común que se aplica frente a los países no miembros. Este arancel externo común garantiza que los productos importados tengan las mismas condiciones de acceso al territorio de los países miembros y que por tanto ninguno de ellos tenga una ventaja en su competitividad por importar productos con menores impuestos. Por esta razón, si una unión aduanera decide llevar a cabo una negociación comercial con otros países, debe actuar como un grupo en la mesa de negociación para evitar que alguno de sus miembros adquiera ventajas artificiales en su competitividad. Algunos ejemplos de uniones aduaneras son el Mercosur y la Comunidad Andina. Entre el área de libre comercio y la unión aduanera, la diferencia radica en que en el área de libre comercio los países miembros conservan la posibilidad de mantener políticas arancelarias distintas para los países que no son miembros del acuerdo. Sin embargo, en la unión aduanera, lo que se busca es la creación de un arancel común. El tercer concepto es el mercado común. En este caso, los países miembros deben haber eliminado todos los aranceles entre sí, deben haber adoptado un arancel externo común frente a los países no miembros y deben remover todas las barreras a los movimientos de factores entre ellos. Esto significa que cuando un conjunto de países deciden formar un mercado común, deben permitir que el trabajo y el capital de cada uno de ellos fluya sin restricciones hacia las economías de los demás socios. El ejemplo perfecto para la definición de lo que es el mercado común es la Comunidad Económica Europea. Y el último concepto es el concepto de la Unión Económica. La Unión Económica constituye el grado más avanzado en un proceso de integración. La Unión Económica tiene todas las características de un mercado común, pero además contempla la unificación de las instituciones económicas y la coordinación de las políticas macroeconómicas entre los países miembros. Además, cuando una unión económica adopta una moneda común, se denomina unión monetaria. El ejemplo más claro para explicar lo que es una unión económica es el ejemplo de la Unión Europea, que entró en vigencia en noviembre de 1993 y en 2002, 12 de los 15 países miembros reemplazaron sus monedas nacionales por el euro. Hasta aquí nuestra segunda clase del área de ciencias económicas y políticas. En próxima clase empezaremos con temas importantes inherentes a la economía política. Gracias.